Hola, buenas noches a todos. Comenzamos saltando al Prau, como os digo siempre, la sección deportiva de Relinchu TV, de la televisión de Cantabria en Twitch. Hoy tenemos la agenda muy cargada, sobre todo porque a partir de las 10:10, si todo va bien, vamos a hablar con Hugo Vitienes, con el jugador de la Gimnástica de Torrelavega. Así que no voy a esperar más, voy a ir añadiendo a nuestros colaboradores, Miguel, Hola, buenas Lipe noches. y Jesús. Buenas noches a todos. Buenas Y como os noches. decía, hoy a partir de las 10:10 tenemos a Hugo Vitienes con nosotros para una entrevista, para una pequeña charla. Pero antes de ello, vamos a tener debate, vamos a tener un repaso a la actualidad del Racing y a la actualidad del Laredo, que perdió 3-0 contra el Deportivo Alavés B, y también un momento para el fútbol femenino, como siempre, como todos los lunes, aquí en Saltando al Prado. Bueno, arrancamos con el Racing, que como todo el mundo sabe lleva ya 2 semanas parado tras el positivo de Jonander, después de que toda la plantilla se tuviese que confinar justo después del partido frente al Leioa, de esa derrota fuera de casa hace 2 miércoles. Y el Racing, que como decimos, ha perdido ritmo de competición, llevan 10 días metidos en casa, han empezado a entrenar ayer domingo con un nuevo protocolo anti-COVID. Y es una gran incógnita cómo se plantea esta semana en la que tenemos duelo de Copa el próximo jueves frente al Mutilvera. Así que, si queréis 1-1, vamos dando nuestra opinión respecto a este parón y cómo esperamos ver al Racing el próximo jueves. Quien quiera que empiece. Bueno, pues empiezo yo, que soy el más charlatán igual. No, pero pues ¿cómo lo vamos a ver? Pues la verdad es que con este año atípico que nos está tocando vivir, pues un Racing que lo comentábamos el lunes pasado, que ya viene de tener que tener algún partido aplazado. De hecho, el último que disputó era recuperando una jornada aplazada porque en el equipo contrario hubo un caso de COVID como era el Leioa, y ahora le ha tocado en sus carnes, en su propio vestuario, y eso ha hecho que esté 10 días sin entrenar en grupo, con normalidad, en un momento de la temporada en el que además no estaba dando buenas sensaciones el equipo. Cierto es que Baracaldo, en el Sardinero ante el Baracaldo, hace un buen partido y todos esperábamos dar continuidad a eso en el partido frente al Leioa, y todo lo contrario, el Leioa fue un muy mal partido del Racing y es la última sensación que nos ha quedado, ¿no? Ese mal partido del Leioa, la posibilidad de resarcirse jugando en San Sebastián ante la Real Sociedad B, además en un duelo directo para, pues bueno, cambiar esas sensaciones a la gente y ilusionar un poco a la gente de nuevo, ¿no? Con el encaramarse lo antes posible a la primera posición, se fue al garete. Y estos 10 días yo creo que van a afectar, porque por mucho que los futbolistas hayan tenido trabajo físico en casa y que hayan hecho por mantenerse, no es lo mismo eso que el empezar ya, pues, el estar en grupo, con la dinámica de entrenar con balón, de seguir compenetrándote, conociendo a tus compañeros, de, bueno, pues no es lo mismo igual hacer ejercicios en casa que ese para, arranca, salta, choca, que de un entrenamiento al uso. Y bueno, yo creo que eso va a hacer que el Racing vaya con un poco de desventaja a ese partido ante el Mutilvera, ¿no? Dentro de que es Copa, de que seguramente iban a jugar los menos habituales y de que al final con estas circunstancias pues igual sí que sería bueno poner más o menos un 11 reconocible, con más o menos el bloque, la columna vertebral que debiera de ser la del 11 titular, y ya el próximo domingo, que va a ser la última jornada que disputemos en 2020, en hecho, pues salir con todo. La competición es muy corta, se ha demostrado que lo de las rotaciones en exceso no es una buena idea, lo vimos en el día de Leioa, y ahora con estas circunstancias creo que con más motivo el Racing y Javi Rozada en este caso, que es el técnico, debiera de apostar por sus 11, 12, 13, 14 futbolistas que al final todo entrenador tiene como favoritos y darles continuidad y cargarles de minutos para que cojan el estado óptimo de cara ya también a la segunda fase y de terminar esta primera fase bien, porque pese a que los resultados estamos viendo que están acompañando y el Racing sigue cuarto con 2 partidos menos, ya hay poco margen para trabajar y mejorar. Hay que ir ya con todo, y más con esta circunstancia que hemos tenido de 10 días sin poder entrenar hasta el día de ayer, que ya han vuelto a reunirse ahí en las instalaciones Nando Yosu, excepto Jonander, como bien decías. Sí, un poco como la línea que venía comentando Lipe y un poco lo que comentamos la semana pasada. El partido de Leioa hubo muchos cambios. Por lo menos yo esperaba que esos cambios en circunstancias normales hubiesen sido en este partido de Copa, pero claro, haber tenido este parón de 10 días por el coronavirus, pues
el ritmo de competición se ha perdido, lo que decía Lipe, pues el entrenar, el compenetrarte con tus compañeros, no es lo mismo que entrar en casa ni parecido. Ha empezado ayer a entrenar, creo que tenemos que ver un Racing más reconocido con 11, 12, 13 jugadores que ya Rozada defina como un 11 tipo, que se vea un Racing ya que vaya por el partido desde el principio, no como en estos partidos anteriores, pues que en algunos parece que sí, en otros parece que va más flojo, que como que no se le ve con esa necesidad que tiene de ganar los partidos, de ir a por todos desde el primer minuto. Y creo que es un partido que el Racing necesita ganar pese a ser Copa y que, digamos, no es tan importante como la Liga y que el objetivo claro es el ascenso, pero creo que para coger sensaciones, para acumular minutos, para coger ritmo de competición, es un partido importante. Después viene el partido de Guecho, que ya este año 2020 que muchas cosas ha tenido, el último, y a ver cómo se da. Y pues eso. Jesús. Sí, a ver, yo creo que debe ser un entrenamiento serio. Un entrenamiento serio de cara al fin de semana, que es donde los 3 puntos cuentan de verdad. Aunque este partido de Copa hay que ir a por él porque hay que ganarle como todos los partidos y porque sería un plus de moral de cara a la plantilla y de cara a los aficionados. Espero que estos 10 días se hayan aprovechado por lo menos para hacer piña, aunque haya sido a distancia y no pueda ser en el grupo en conjunto todos, pero que hagan piña y que por lo menos hayan hablado de esa identidad que debe tener el Racing, de ese equipo que debe de jugar el fin de semana. El fin de semana, en este caso jueves. Quiero ver también a un equipo intenso, un equipo intenso que bueno, ha entrenado individualmente los jugadores. Espero que de forma lleguen bien si todos han hecho los deberes y ver por fin a un equipo que va a todos los balones, que lucha y que está a las necesidades de la categoría de la segunda B. Luego un poco más allá, pues que lo importante es que va a ser la moral para acabar el año. Si ganamos el jueves y acabamos el año ganando al Guecho, va a ser empezar con un aire nuevo, con un Racing que ya va a ser otra cosa, no va a ser esto que estamos viendo hasta ahora. Esperemos ver pues lo que decía, una identidad, un estilo de juego y que Javi Roza nos convenza de que tiene que seguir y que nos va a dar mucho fútbol en 2021. Sí, yo creo que este parón de 10 días, aunque evidentemente es algo negativo cuando está la temporada iniciada, cuando parecía que el Racing estaba un poco cogiendo el ritmo a la competición, el tono, evidentemente bien no le puede venir al equipo, pero yo creo que si se puede sacar algo positivo de ello es un poco lo que decíais, que el Racing haya definido su idea de juego, su forma de jugar y su 11 tipo. Y también me parece muy interesante lo que decía Lipe, que hay que empezar a pensar en la segunda fase de esta liga tan rara que tenemos, porque estamos ya en diciembre, ya prácticamente estamos acabando el año, y en febrero o marzo ya tenemos que estar pensando en la siguiente fase, porque el Racing se la juega. En principio, todos creemos que no va a tener problemas para pasar a esa segunda fase, incluso como primero de grupo, que es como debería ser, pero conviene que tengamos las miras puestas no solo en el próximo partido o en los 2 próximos partidos, sino un poco a largo plazo en esta competición tan extraña que estamos viviendo. Y nos hacían por aquí una pregunta. Sí, perdona, Lipe, dime. Sí, no, quería puntualizar o decir que es lo que estamos hablando. Yo creo que al final lo que estabas diciendo tú, Pablo, se resume en tener ambición. O sea, creo que no es excusa. Ahora que hayas parado estos 10 días, no es ninguna excusa para que vayas a Mutilva y no hagas un partido competitivo. Evidentemente es Copa del Rey, habrá que ver cómo lo plantea Javi Rozada, yo lo tengo muy claro, yo pondría toda la carne en el asador, quizá pues poniendo en punta a un Javi Siberio que casi no ha jugado minutos, quizá pues algún jugador de ese perfil pues teniendo minutos, ¿no? 3, 4 jugadores, pero sin duda alguna yo me tiraría a poner un 11
que pudiese ser perfectamente el del domingo frente a las Arenas de Guecho, por lo que digo y por lo que decías tú también, y yo creo que hemos coincidido todos, la competición es muy corta, estamos ya en diciembre, en cuestión de un par de meses ya vas a tener que estar de lleno en la segunda fase frente a los 3 mejores del otro subgrupo, que si bien para mí, yo lo he dicho varias veces, me parece que puede ser el subgrupo más flojo, da igual, van a ser los 3 primeros de una competición y eso quiere decir que saben hacer bien las cosas y que juegan bien al fútbol y por lo tanto vas a tener que ir a tope. Y creo que estos 10 días no pueden ser excusa para que Javi Rozada nos siga vendiendo la película que nos ha vendido hasta ahora, de que es que todavía el equipo no está engranado, es que todavía falta por compenetrarse, es que todavía falta. No, Sí. ya se acabaron las excusas, ahora hay que ir con todo y ya digo, lo del jueves tiene que ser bueno, como decía Jesús, creo que ha sido, porque puede ser un entrenamiento serio de cara a ya esa liga y por supuesto no tirar la copa, que a mí como racinguista, no sé a vosotros, pero es algo que siempre me ha dado muchísima rabia, ¿no? El tirar la copa o el menospreciarla, cuando yo creo que es una competición que nos hace siempre mucha ilusión. Nos daba mucha rabia, recuerdo, cuando estábamos en primera y la tirábamos contra equipos de segunda B y ahora somos nosotros ese equipo de segunda B que tiene que empezar en Copa desde el principio, claro, peleando. Y hablamos mucho de ese once inicial que no ha definido Rozada, de si tienen que jugar los titulares el jueves o no. Creo que en este Racing todavía no está muy definido quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes. Sí que tenemos una columna vertebral muy bien marcada. Iván Crespo en portería. De momento Lucas no ha tenido ningún minuto y eso que presumiblemente se creía que podía disputar la titularidad. Está Matic en defensa y alternándose un poco Óscar Gil, Jordi Figueras, que ha estado lesionado, pero Matic es el único titular indiscutible. Y de ahí hacia adelante ha jugado Nana, ha jugado Íñigo, Martín Solar tiró la puerta en ese partido en el Sardinero en el que metió 2 goles. Todavía no está claro si vamos a jugar con Cédric y con Balboa, con Cédric solo. Entonces yo creo que podemos hacer un poco ese ejercicio de decir cuál sería nuestro 11 tipo, porque yo creo que ni nosotros lo tenemos claro y lo que metemos es que Javi Rozada tampoco tiene claro cuál es su 11 tipo ahora mismo. No sé si... Ese es el gran problema, que él no lo tiene claro. Ese es el gran problema, yo creo, Pablo, que no lo tiene claro, ¿no? Eso es, sí. Mira, nos lo proponían por aquí en un comentario. ¿Cuál sería vuestro 11 tipo? Pues si queréis, hacemos este ejercicio. Sí, yo creo que... un poco con... Bueno, perdona, Miguel. Discrepo un poco con Pablo en que tenemos una columna vertebral definida. Yo creo que ni de lejos, porque todavía no sabemos ni si jugamos con 4-4-2, el 4-5-1 o con defensa de 3. Todavía no sabemos ni con qué jugamos. Y sí que la portería está definida y la defensa más o menos, pero de medio hacia adelante, quizá el que más ha jugado ha sido Íñigo. Y luego los demás, un partido sí, otro no. Lo del sistema que usa Rozada para desconvocar a gente a mí no me convence tampoco. Uno se tiene que quedar fuera, pues dejo a uno fuera. Quizá sí que nos falta marcar un poco más la columna vertebral, sobre todo en la parte del campo más importante, que es el centro del campo. Y es que ni siquiera en las bandas tenemos 2 jugadores que sean fijos en bandas, como casi cualquier equipo que tiene sus estrellas. Bustos, ahí. quizás sí, ¿no? Bustos sí Bustos, que es más pero fijo, ha estado alternando carrilero con otra. extremo. Realmente es que el problema es igual primero el esquema y luego los jugadores que lo vayan a ocupar, yo creo. Sí, yo creo que como venís diciendo, lo venía comentando antes Pablo, estamos en diciembre, ya en 2 meses o 3 empieza lo importante de verdad, y es que estamos viendo un Racing que primero juega con 3 defensas y 2 carrileros, luego vuelve a la defensa de 4, juega con Bustos por la banda izquierda como carrilero, han jugado Cédric, Balboa, Jonander, pero no se termina de ver ha jugado Nana también, ha jugado Íñigo, Martín Solar, como decíais antes, el otro día marcando 2 goles muy, muy importantes, pero no se termina de ver un equipo reconocible. Yo creo que ese es el problema ahora mismo, por lo que veníamos comentando. Iván Crespo parece que en Liga, veremos en Copa, en Liga tiene... Se nos fue. Se nos acaba de caer Miguel. Le han boicoteado, pues... Le han boicoteado. La ha cortado internet. Sí, me parece a mí que está Javi Rozada tirando de los cables para que no le critiquemos más. Bueno, por continuar lo que decía Miguel y la pregunta que nos hacía el televidente, ¿no? Del 11, el problema es lo que decía también Jesús, es que no tenemos muy claro cuál es el sistema
cuál es la idea, y eso me parece muy preocupante estando en diciembre ya, ¿vale? Que es una temporada típica, que has tenido una pretemporada muy tarde, que hay jugadores que han llegado tarde, pero no me parece excusa para no tener claro cuál tiene que ser tu plan A, ¿no? Luego puedes tener un plan B menos definido, pero el plan A tiene que estar claro. Creo que el día Baracaldo nos indicó, o para mí indicaba el camino, que es ese 1-4, 1-4-1 y pues ese jugar a tener la posesión, a madurar el partido. Creo que ese era el camino, pero con el partido de Leioa en Sarriena volvimos a las andadas y la verdad es que hacer un 11 es bastante aventurado, o podría ser por los gustos. Mira, ha vuelto Miguel. Sí, Miguel, que sí, te hemos se me cortado. Si quieres acabar lo que estabas diciendo, que se te ha ido la conexión. Sí, pues eso, lo que venía comentando, que pese a que ya estamos resumiendo un poco, que pese a que estamos ya en diciembre, todavía no se sabe ni a qué quiere jugar este Racing, ni si quiere sacar la pelota a jugar en el Sardinero y fuera de casa jugar a balones arriba y que la no se sabe un poco. Y creo que el trabajo de Rozada ahora debería ser eso, encontrar un 11 tipo, encontrar una manera de jugar, también dependiendo del rival y todo eso, pero que se vea un Racing reconocible al fin y al cabo. Sí, yo creo que lo más reconocible que hemos visto hasta ahora del Racing, o digamos, la mejor versión que hemos visto del Racing, porque quizá lo más reconocible, lo más definido, fuesen esos 5 defensas que estaba alineando Rozada en las primeras jornadas, que para mí no dieron un buen resultado en cuanto a juego, sí en cuanto a números, porque realmente las victorias acaban saliendo. Pero yo creo que el Racing reconocible que hemos visto ha sido el de esa segunda parte frente al Baracaldo, en el que hablábamos que Pablo Torres se metía un poco más atrás, que acompañaba a Íñigo y que Cejudo quedaba un poco descolgado por delante, que entraba Martín Solar. Yo creo que ese es el Racing que queremos ver y probablemente el Racing con un delantero, porque por lo que se ha visto no está funcionando Cedric con Balboa. Javi Siberio no lo hemos visto, aunque todos tenemos muchas ganas de verle, pero de momento parece que está condenado al ostracismo. Y yo creo que este Racing, por lo que vimos en pretemporada, tiene que potenciar las bandas muchísimo más de lo que las está potenciando. O sea, tenemos a Camus, que es cierto que ha estado unas jornadas lesionado. Tenemos a Álvaro Bustos, que ha estado jugando de carrilero, para mí totalmente infrautilizado porque no daba el rendimiento que puede llegar a dar un jugador como él. Y tenemos a Patrick Socó, que es la incógnita, pero que también tenemos ganas de verlo y que los minutos que jugó ante el Baracaldo, que creo que fue su debut, si no me equivoco, bueno, fueron unos minutos que a mi modo de ver pueden ser ilusionantes de cara a tener unas bandas potentes en este Racing. Sí, incluso también en Leioa, en Sarriena, los primeros minutos del segundo tiempo me gustó Socó, luego pues como el resto del equipo, ¿no? Se estancó, se diluyó en la nada, pues como todo el equipo, pero bueno, por ir un poco rápido, el jueves cuando hagamos la previa que vamos a hacer aquí en Relinchu TV a partir de las 6:15 de esa Copa del Rey y después haremos un postpartido, un especial aquí también en Relinchu TV, pues analizando todos los partidos, también el de la gimnástica, pero hablaremos en la previa del Racing y veremos cuál va a ser el 11, ¿no? Despejaremos la duda que tenemos ahora y que estamos hablando. Pero sí que es cierto que para mi gusto este Racing sí que tendría que jugar pues con Crespo en portería. Tampoco sería descabellado si pones a Lucas, no pasa nada, pero creo que Crespo pues en Liga lo está haciendo muy bien y debe ser el que siga. En Copa para mí es indiscutible que se merece tener también su oportunidad Lucas. Y luego sí esa línea de 4... que es un clásico en Copa. Claro, eso sí, que es un clásico, ¿no? Para que esté también metido en dinámica de partidos el otro portero. Y además es que creo que si el Racing consigue pasar, que debería de pasar la eliminatoria con el Mutilverá, tendría que seguir Lucas y le daría también esa moral y ese ánimo, ¿no? Luego en la línea de 4 yo lo tengo claro. Creo que la pareja de centrales más segura que tiene este equipo es Matic con Óscar Gil. Incluso en cuanto a salida de balón, yo la veo bastante bien. Óscar tiene bastante salida de balón para esta categoría. Quizá en segunda le cueste un poco más, pero aquí sí la tiene. Lateral izquierdo, pues apostaría por Mainau, porque coja minutos. A ver si ahí se establece un poco en la posición y gana confianza y nos y porque a Pablo Andrade lo hemos visto también. Claro, y no me daba ninguna confianza, muchas menos todavía que Mainau, ¿no? De hecho, el otro día Mantilla me gustó bastante en el lateral izquierdo, pero no creo que sea como para jugar por delante de Mainau. Lateral derecho, está claro, Diego Ceballos. Y a partir de ahí,
creo que ahí es donde tiene el mayor potencial este equipo. Íñigo Sainz Maza como pivote defensivo, Martín Solar por delante, junto a Pablo Torre. Pablo Torre con más libertad de movimientos y Martín Solar pues como tipo más creativo en ese centro del campo. Y Íñigo en ese puesto, por delante de la defensa, entre esas dos líneas, para recuperar, para jugar fácil con el compañero y para que los demás creen, con jugadores con tanta calidad, como digo, como son Martín Solar y Pablo Torre. Y las bandas, pues sinceramente yo dejaría a Bustos en la izquierda. Sé que mucha gente lo dice y seguramente sea con razón, que en la derecha da mejor rendimiento, pero yo le dejaría en la izquierda por una razón, porque en la derecha puedes usar o a Camus o a Cejudo, depende del partido. Y en punta de ataque yo creo que el mejor delantero hasta ahora me ha parecido Cedric. Pero bueno, ahí también creo que puedes dar sus partidos dependiendo cómo sea a Balboa o incluso a Siberio, que no le estamos viendo, y es ese expediente X desde hace un par de años en el Racing que parece que no gusta a ningún entrenador, ¿no? Cuando realmente pues es el que más gol parece tener. Lleva unos años el Racing que no tiene un delantero con gol y eso es peligroso para un equipo que quiere jugar a campeón. Sí, realmente no sabemos qué pasa con Siberio, pero sí que es verdad que se van sucediendo los entrenadores en el Racing y no acaba de tener minutos. Solo un inciso antes de dejarte hablar, Jesús, que veo que quieres decir algo. El jueves, que se juega Copa del Rey, que juega en Laredo y que juega el Racing, vamos a tener aquí en Saltando al Prau un especial de Copa, esa competición tan bonita y que tanto nos ilusiona a los racinguistas todos los años, aunque luego nos acabemos llevando chascos la mayoría. Vamos a tener un previo en torno a 3/4 de hora antes de que comience el partido del Racing y vamos a tener un postpartido en caliente, totalmente en caliente. Lipe, si quieres, enciende la bombilla porque nos calentamos. El jueves vamos a tener una tarde muy bonita de Copa en Saltando al Prau. Y Jesús, creo que querías decirnos algo, así que cuando quieras. Sí, coincido con Lipe, yo he hecho mi 11. Qué profesional, esto es nivel, o sea, estamos nosotros que somos gente de andar por casa, que venimos con las zapatillucas de Racing, los calcetines, y luego está Jesús con su pizarra. Y luego está el de la bandera del Madrid de fondo, que es otro nivel. Pero es para que acepto donaciones de banderas de cualquier equipo europeo menos el Barça y las voy poniendo. He acertado 9. Bueno, he coincidido 9 contigo. Empiezo en la portería con bueno, ahí está la incógnita. Yo pondría a Lucas, pero supongo que Rozada ponga a Iván. En el lateral izquierdo, Mainau, porque Bustos también tiene que jugar por la izquierda. Me gusta más Bustos cuando juega por dentro y ese espacio le puede aprovechar Mainau, que es buen carrilero. Es mejor carrilero que lateral. Para sacar el balón y defender, Matic y Óscar Gil son los mejores este año y Ceballos en el lateral derecho. En el centro del campo, Íñigo entre las dos líneas, como has dicho, Lipe, para sacar el balón, robar, defender. Ahí es una auténtica máquina y nos lo ha demostrado, por ejemplo, contra el Baracaldo. Martín Solar y Pablo Torre un poco por delante, que ahí se haría la variación cuando el equipo no tenga balón. Uno de los dos, en este caso Martín Solar, bajaría un poco la posición y Torre quedaría un poco enganchado hacia adelante. Podría jugar Cejudo en el lugar de Pablo Torre. Por la banda derecha, Soko. Me está gustando, no se le está viendo mucho, pero lo que se le está viendo, le veo que encara, que se atreve y jugadores como él hacen falta. De momento, como dije la semana pasada, pocos jugadores veo que encaren y eso va a hacer mucha falta. Y yo creo que este va a ser el partido de Siberio. A Balboa todavía no le veo enganchado en este tipo de fútbol. Cedric me genera muchas dudas y yo creo que Jonander no va a jugar este partido. Espero que juegue Siberio, que meta un par de goles, cuanto más mejor, y que diga Rozada, bueno, pues igual me he confundido y en Liga te tengo que dar minutos. Me parece incluso aunque meta goles, va a seguir teniendo muy difícil entrar en el equipo Siberio, pero muy difícil. Es que es de esos casos que no se entienden en el Racing. Parece que como es un jugador frío no gusta a nadie, o se pone esa excusa de no, es que no trabaja tanto, o es que no nos gusta al entrenador porque no es tan trabajador como otros. Joder, pero es que las que tienen el área las suele echar al caldero o por lo menos las toca todas las que se ponen en el área y eso tiene que ser un delantero. Es que yo no entiendo, no sé, es que me da mucha rabia, me da muchísima rabia que triunfen en el Racing muy normalmente o muy habitualmente esos delanteros vendehumos, esos delanteros tribuneros que corren, se pegan y tal, pero no, sí, macho, que esto se juega con el balón, que esto es de cogerla y meterla a la portería y parece que Siberio es un tipo que puede ser frío en cuanto a su manera de jugar, pero que sí que tiene esa calidad para tocarlas todas, ese oportunismo de estar en el sitio adecuado
y no se le está dando el chance y no se entiende. A mí algo raro hay cuando todos los entrenadores le dejan fuera y luego cuando sí que ha tenido minutos, aunque haya sido una categoría menos, ha metido goles. Y en segunda vez creo recordar que lo poco que jugó aquel año del ascenso lo hizo bien y siempre que ha jugado más o menos ha dejado buenas Jugó un sensaciones. partido contra el Logroñés y me parece que metió un gol, le anularon otro y dio un palo, si no me equivoco. Dio un palo, pero sí es un poco lo que dices tú, que parece que aquí gustan los delanteros de que corren y se pelean. Antes aparecía en Twitter un vídeo de Ariel Nahuelpan, no sé si os acordáis de él. Histórico, el debut con el Barcelona, que echa una carrera allí, le pega un balonazo a Víctor Valdés, que todavía debe tener la marca de Nike. Aquí, que creo que yo, cuando... yo creo que es la definición de lo que acabas de decir tú, de delantero tribunero que corre y que es malísimo y que es que no sabe dar una patada a un balón. Y mi miedo es que Balboa sea uno de estos. No sé, no creo que tanto, sobre todo para la categoría en la que estamos, ¿no? Pero sí que es cierto que todavía no ha demostrado nada, ¿no? Y luego una cosa que sí quería decir que ha dicho Jesús, y estoy bastante de acuerdo. Yo le estoy viendo cosas interesantes a Socó, ¿eh? Me está teniendo detalles, sobre todo de decidir bien o de entender bien lo que pide la jugada, ¿no? Pero bueno, todavía está muy, muy verde, todavía tiene que integrarse, pero sí que tiene cositas, Socó, ¿eh? Me parece que puede ser un jugador interesante si sigue evolucionando, ¿no? Si esto es lo máximo que puede dar, evidentemente no, pero si sigue evolucionando, creo que puede ser un jugador interesante para el equipo. Sí, vale. Lo que veníais comentando. Creo que Siberio, si juega este partido, creo que puede destacar. Ya el año pasado, cuando jugaba en el Rayo, tenía unos números que creo recordar que antes de lo del coronavirus iban a gol por partido o una cosa así, que era un escándalo. Sin embargo, nunca ha tenido oportunidades. El partido contra el Logroñés, aquel sí la tuvo, pero el año pasado tuvo, bueno, prácticamente ningún canterano tuvo oportunidades cuando estábamos descendidos. Marcó un buen gol contra el Huesca, creo recordar, de cabeza cuando estaba el Racing ya descendido aquí en el Sardinero. El gol de la victoria, que dio la victoria contra el Huesca. Sí, un buen gol marcó y este año de momento no ha tenido oportunidad de mostrarlo. Y prácticamente se le renovó en un movimiento de la directiva, que fue incluso un poco un movimiento social y en Twitter todo el mundo apoyando a Javi Siberio, pero a última hora además ahí. Sí, y no tiene pinta que de momento le vayan a dar chance. Bueno. Creo que si el Sardinero estuviese lleno, Javi Rozada tendría que poner a Siberio, porque lo normal sería que la gente se lo pida. Como pasaba la temporada pasada con él y con el otro, con Tresaco. Sería normal que le pidan a Siberio y que hubiese pitada, pero eso es otro tema. Bueno, ya ni nos acordamos del Sardinero lleno. Ya. Es que ahora con esto del COVID es una ventaja, ¿no? Para este tipo de situaciones en la que el público podría presionar o pitar, eso no lo tienen. Claro, está la parte negativa de que tampoco tienen el calor y ese sardinero que empuja cuando hace falta, ¿no? Pero en este sentido, Rozada no ha tenido que someterse al juicio del respetable ahí en los campos de sport del Sardinero, pero yo creo que hubiese escuchado sonidos de viento ya, en más de una ocasión, si esta temporada hubiese sido con la posibilidad de acceder al campo con normalidad. Sí, totalmente. Porque el juego que está desplegando el equipo, la verdad es que lo está mereciendo. Y bueno, si os parece, vamos a empezar la entrevista con Hugo Vitienes, aunque sea un poquito antes de lo que habíamos dicho, porque ya le tenemos por aquí con nosotros. Así que si os parece, buenas noches, Hugo, bienvenido. Buenas noches. ¿Nos escuchas bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto, pues bienvenido a Saltando al Prau, en este principio de temporada que estamos teniendo tan atípico con todo esto del COVID. Y bueno, pues cuando quieras vamos a ir comenzando la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros y por todas las facilidades que nos habéis dado desde la gimnástica. Gracias a vosotros que al final, pues bueno, os preocupáis un poco del fútbol modesto, que no hay muchos medios de comunicación que lo hagan. Vale, pues Lipe, cuando quieras, empiezas tú. Sí, muy buenas, Hugo, ¿qué tal? Bueno, te quería preguntar, porque en la Liga no estáis teniendo muy buenos resultados, las sensaciones tampoco son muy buenas. Tuve la oportunidad de veros el día del Bimenor,
que la verdad es que el primer tiempo hicisteis buen partido, sobre todo en banda derecha, Fer y tú, me parece que hicisteis muy buen partido, que estaba bien encarrilado, os pusisteis incluso 0-2 con el gol de Nacho, y al final se escapó y se está viendo un poco que os está costando más de lo esperado, quizá, ¿no? En este comienzo de temporada tan atípica, como decía Pablo. Sí, la verdad que el equipo no está nada bien, ni en sensaciones ni en resultados, y bueno, estamos intentando revertir la situación, pero a ver, la realidad es que estamos muy, muy lejos de donde creo que deberíamos estar. Habéis ganado 0-2 en la estación. ¿Os habéis quedado con la sensación de haber salvado un poco el cuello, el pescuezo a Mateo, al míster, o no ibais con la sensación de que sería tan trascendental el choque? Bueno, yo creo que más allá de los resultados, yo creo que son peores las sensaciones, independientemente de que hayamos sacado 3 puntos, pues creo que dentro de lo mal que ha empezado la temporada, casi que lo más positivo es los puntos que llevamos. Así que creo que en el caso de que se decida cambiar de entrenador o bueno, las decisiones se quiera tomar la directiva, yo creo que irán más por el tema del juego que por los resultados. ¿Está afectando en el ambiente del grupo un poco esas sensaciones? Hombre, al final pues te ves que no te sientes superior a los rivales y no salen las cosas como te gustaría y bueno, pues la gente obviamente pues no está contenta, pero bueno, estamos, o sea, es nuestro trabajo al final, ir a entrenar, intentar darle la vuelta a esto y ahí estamos. Y en esta temporada tan rara, ¿no? Tú que ya llevas unas cuantas temporadas en esto del fútbol, muchos años en la gimnástica, eres uno de esos representativos, ¿no? En el 11 y en la plantilla de la gimnástica. ¿Cómo estás viviendo todo esto del coronavirus? Un poco coñazo, ¿no? Todos los protocolos, el no tener público. Sí, la verdad que es una temporada totalmente diferente a lo que se ha vivido hasta ahora, porque bueno, aparte de que en pretemporada pues no se han podido hacer amistosos, o sea, ha habido pocos amistosos, sobre todo pues por temas de eso, de casos positivos y demás, y tampoco te da tiempo a probar muchas cosas, que casi llegas a ciegas a la liga, y luego pues dio la casualidad que en la primera jornada nosotros llegamos con 9 positivos en la plantilla y tuvimos que parar otras 2 semanas y bueno, al final pues es una situación totalmente extraña y que para nosotros está siendo negativa. Además, eso, está costando el encontrar el buen juego, que el año pasado sí que con Mateo incluso sí tuvisteis momentos de buen juego por lo menos, y sí que parece un entrenador que quiere jugar la pelota, tener el balón, y sí que quizás tengáis jugadores para ello, ¿no? Tenéis gente de calidad, no sé por qué igual no está viéndose tanto. ¿Es tema solo de confianza? No sé. Pues no lo sé, la verdad que sí que es verdad que el año pasado los partidos que estuvo Mateo, pues sobre todo los de casa, jugamos bastante bien y goleamos, pero bueno, no sé qué es lo que estará pasando ahora. Al final, bueno, tampoco las plantillas son diferentes, aunque tenemos el mismo bloque del año pasado de 8 o 10 jugadores, sí que es verdad que ha habido bastantes cambios en la plantilla y bueno, pues yo tampoco sé muy bien cuál es el motivo, o, no sé, al final eso creo que es labor del cuerpo técnico, pues analizarlo y buscar qué es lo que está fallando y por qué no estamos dando el nivel que deberíamos. Y en todo esto llega la Copa del Rey, que siempre es ilusionante para los equipos de categorías inferiores, como en este caso la Gimnástica en tercera división, se va a enfrentar a un segunda, a un Zaragoza que ya os digo, está bastante mal. Hoy hablaba con compañeros de Aragón Radio, preguntaba un poco a compañeros de allí de la zona de Aragón, pues para saber cómo está lo del Zaragoza, y bueno, me dicen que pierden seguro con la Gimnástica. Digo, pero ¿cómo? Pues sí, han cambiado de entrenador, llega José Ignacio Martínez, y están un poco con una crisis social, deportiva gordísima. No sé si sigues un poco la segunda y si vais con ánimo de poder dar el susto el miércoles allá al Zaragoza. Encima vais a tener público, un 20% se ha autorizado por sanidad, o sea que 1.200 personas van a poder entrar en el malecón. Sí, a ver, sí estoy al tanto de la situación del Zaragoza, pues sé que está bastante mal. Pero bueno, a ver, no deja de ser un equipo profesional que tiene un filial en la misma categoría que nosotros y posiblemente con una plantilla superior a la nuestra.
Así que da igual cómo esté, que venga a jugar con el filial, que al final, a priori, son un equipo superior y nos deberían de ganar. Para nosotros, pues como has dicho, pues es un partido ilusionante que ojalá consigamos pasar de ronda, porque sobre todo la siguiente creo que tiene que tocar un equipo de Europa y bueno, pues sería algo histórico para el club y sobre todo pues también, bueno, en el tema económico pues sería importante para el club poder pasar de ronda. Sería fundamental en lo económico. La verdad es que sería una inyección importantísima después de que en esta temporada tan atípica, con el tema del COVID, se está perdiendo pues muchos ingresos, ¿no? De taquilla y demás. Pero bueno, el miércoles, ya digo, Zaragoza, parecía que nos estábamos un poco dando pena el uno al otro cuando hablaba con el compañero de Aragón, porque, claro, yo le decía también que el ambiente en la gimnástica, tú llevas ya muchas temporadas, eres ya veterano dentro de lo que cabe en la gimnástica, conoces bien lo que es el ambiente gimnástico, lo que es Torrelavega. ¿Cómo notas el ambiente? Aunque no se está pudiendo acudir al campo, las redes sociales, eso, quieras que no, algo te llega, ¿no? ¿Cómo estás notando el ambiente? A ver, yo conozco bastantes socios de la gimnástica, al final, bueno, soy de Torrelavega y bueno, pues quieras que no, cuando voy a cualquier lado la gente me comenta y a ver, pues el ambiente pues está un poco crispado, por decirlo de alguna manera, en los últimos tiempos. Yo creo que es una de las situaciones más tensas de los últimos años y bueno, pues no sé, al final también es verdad que estos partidos son especiales y a lo mejor pues la gente se olvida un poco de esos temas extradeportivos que hay ahí pendientes y anima al equipo, pero bueno, sí que es verdad que quizás en otra temporada, con otras circunstancias, pues el público apoyaría más incondicionalmente al equipo que la situación actual. ¿Eso os afecta de alguna manera dentro del vestuario? Vosotros lo habláis, ¿no? Pues antes de entrenar, en el vestuario o después, o comentáis, sobre todo los que ya tenéis bastantes tiros pegados ahí en el club, en la gimnástica, tú, Rubén, Palazuelo se me viene a la cabeza, Cusi, Lucho mismo, ¿no? Igual lo comentáis o preferís abstraeros lo máximo posible de este tipo de circunstancias. No, a ver, nosotros tenemos que dejar eso al lado. Si estamos a pensar en cosas extradeportivas, pues no nos vamos a centrar en lo que tenemos que hacer en el campo. O sea, al final, pues si alguien comenta algo, pues bueno, nosotros lo que intentamos es eso, transmitir que hay que olvidarse de lo que digan fuera, que el año pasado ya estábamos en una situación similar de pues, marcar un gol y la afición cantar directiva de dimisión, pero que bueno, que eso no nos tiene que afectar a nosotros, que al final a nosotros nos pagan por jugar y por hacer nuestro trabajo dentro del campo y lo que pase fuera pues es problema de los que están fuera. Pero sí que algo jodido tiene que ser, joder, metes un gol, el equipo, pues te estás dejando todo en el campo. Eso siempre es así. Muchas veces cuando hay malas situaciones deportivas o malos resultados, la gente incluso canta contra los jugadores, ¿no? Lo hemos visto en el Sardinero, se ve en el Malecón y se ve en cualquier campo de fútbol. Pero la realidad es que el jugador siempre quiere que le salga bien la cosa a él y al equipo, lógicamente. Y es fastidiado cuando ves que incluso en momentos que va bien y hay cosas extradeportivas que centran la atención, ¿no? En vez de, pues igual dar ese aliento extra en un momento así. Es fastidiado de vivir, ¿no? Aunque evidentemente sois profesionales, a pesar de la categoría que puede pensar la gente, no, es fútbol amateur ya, pero incluso en el fútbol más amateur se tiene esa mentalidad, ¿no? Y se lleva como se puede, pero tiene que ser fastidiado. Bueno, al final yo creo que dentro de lo que cabe, creo que la afición tampoco se mete demasiado con la plantilla, por lo menos yo creo que el año pasado no hubo pitos a los jugadores, ni no sé, yo tampoco recuerdo que faltasen el respeto a ningún compañero ni nada, y bueno, pues simplemente pues ellos expresaban su opinión en contra de la directiva y bueno, pues sí que lo que digo, pues al final es un ambiente un poco de crispación, pero creo que a los jugadores pues no tiene por qué afectarnos. Creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que lo importante está en el campo y olvidarnos de lo de fuera. Pero bueno, la verdad es que hace un poco más difícil todo. Cierto es que con estas circunstancias del COVID, que no entra la gente, pues bueno, tampoco se notará tanto en el partido, ¿no? En la disputa de los partidos. Pero sí que este miércoles va a poder entrar gente, unas 1.200 personas, ya hemos dicho. Eso tiene que ser un aliento extra para vosotros, ¿no? Además, en un día como lo que hablábamos, que es Copa, que es el Zaragoza, que además históricamente hay que decirlo, no se le ha dado muy bien el Malecón cuando ha jugado allí. Tiene que ser un día diferente y un día para olvidarse de todo y disfrutar y vivir de la noche copera, o en este caso la tarde, que será a las 7 de la tarde, y olvidarse un poco todo eso, ¿no? Sí, hombre, al final
Ya te he dicho antes que es un partido un poco especial para nosotros. Posiblemente sea la única vez que juguemos contra Zaragoza en nuestra vida y bueno, yo creo que nadie de la plantilla le va a faltar motivación para este partido, independientemente de si el público hay más o hay menos o está más a favor nuestro o menos. Yo creo que vamos a salir con la máxima motivación y concentración y que luego pase lo que tenga que pasar en el campo. Eso tiene que dar un puntito más, ¿no? Al final el salir con ese ánimo extra es más, inclina más la balanza de vuestro lado, ¿no? Por mucho que ellos, pues sí, al final son jugadores que están en 2 categorías por encima, será por algo, tienen bastante más sueldo, también será por algo, pero bueno, eso va a nivelar la contienda también, ¿no? Sí, bueno, por eso yo creo que el año pasado con este formato de Copa pues se vieron algunas sorpresas porque al final, bueno, pues muchas veces los jugadores de primera división pues van al partido un poco más relajados o en este caso el Zaragoza a lo mejor pues casi que pasando del partido y pensando más en el del fin de semana y bueno, pues el equipo más modesto pues sí que te lo tomas un poco más como el partido del año, sobre todo, bueno, pues por el tema económico que es importante para el club y bueno, pues también repercute en los jugadores y bueno, pues ellos lo toman casi como un castigo jugar contra un equipo de esta categoría y para nosotros pues es un aliciente. Entonces, pues yo creo que, como digo, pues por eso se ven a veces sorpresas de que un equipo de tercera elimina a uno de segunda o a uno de primera. Oye, yo por hacer la última ya que pregunten también los demás y centrándonos ahora en la liga un poquito más, os ha tocado el grupo más complicado, quizás de los 2 subgrupos de tercera. Se está viendo en el grupo B que bueno, que el Cayón está siendo un rodillo, está ganándolo todo y luego el Rayo Cantabria Racing B que también está sacando buenos resultados y luego ya quizás sí que hay más igualdad en una zona media, no voy a decir por debajo, voy a decir una zona media, pero sí que en el grupo A, Escobedo, con una plantilla tremenda, Tropezón, vosotros mismos, el Bimenor, que tiene muy buen equipo también, con gente como Somavilla, como Vitali. No sé si os ha tocado el subgrupo más complicado, no sé cómo lo ves. Sí, yo creo que es evidente. O sea, yo la verdad que cuando me enteré de cómo iba a ser la competición, pues no entiendo cómo desde el club no se ha estado en desacuerdo, porque bueno, al fin y al cabo nosotros hemos sido el mejor clasificado de la temporada pasada y nos estamos enfrentando al cuarto en vez de al quinto, al sexto en vez de al séptimo y así sucesivamente, cuando el Racing B pues ha quedado por detrás nuestro y ha salido beneficiado de ese aspecto clasificatorio. Pero bueno, al final es lo que hay, ya no lleva marcha atrás, pero bueno, sí que está claro que a priori nuestro grupo está más competido y bueno, ahí está. Yo creo que ahora mismo a nivel de puntos, pues los 2 primeros del otro grupo llevan más puntos que todos los de nuestro. Sí, sobre todo el Cayón. Y además, teniendo en cuenta, para que lo sepa la gente, yo creo que casi todo el mundo lo sabe, pero igual hay gente que no lo sigue tanto y además con estos sistemas competitivos nuevos se pierde un poco. Es importante los puntos que se consigan en la primera fase para la segunda fase, porque los 3 primeros de los 2 subgrupos se enfrentan contra los otros 3 equipos del otro subgrupo y se arrastran los puntos. O sea que es importante lo de la primera fase y por eso no se entiende muy bien esa decisión de la federación al final, que dijo que iba a ser en cremallera y a vosotros os ha saltado ahí un puesto, ¿no? Por lo que nos cuentas. No, no, yo creo, o sea, sí que lo han hecho en esa cremallera, lo que pasa que tendría sentido si tuviese el Laredo, pero el Laredo no está, entonces Claro. al final el primero es la Gimnástica y es el perjudicado, porque parte como segundo y se enfrenta al cuarto en vez de al quinto, lo que te he dicho antes. Yo creo que hubiera tenido sentido si hubiesen cambiado nuestra posición por la del Racing B y el Racing B estuviese en nuestro grupo y nosotros en el otro, pero bueno, al final ha sido así y no queda otra que sumar puntos en nuestro grupo si queremos ascender. Bueno, la Gimnástica en tercera tiene que ser equipo gallo, pasa que las circunstancias económicas, sobre todo, también incluso sociales, a veces hace que jugadores prefieran otros equipos, eso no te lo voy a pedir valorar, pero es verdad, ¿no? Que a veces, pero sí que es cierto que la Gimnástica por historia, y eso sí, Hugo, tiene que ser un equipo mínimo de segunda B, ¿no? Es duro verla en tercera, quiero decir. Pues sí, por desgracia ya llevamos muchos años arrastrándonos por estas categorías y bueno, pues al final pues para un club con la historia que tiene la Gimnástica pues es un poco triste y bueno, pues eso, también tengo que decir que bueno, que eso que he comentado antes de tema del formato de la liga, creo que tampoco tiene que ser excusa porque al final
nuestra obligación debería ser ganar la liga aquí en Cantabria por presupuesto y por historia y por todo de calle. Y si no lo hacemos, pues algo estaremos haciendo mal. No sé si tenéis algo que decir los demás, Pablo. Bueno, Jesús, Sí. que además Hugo es míster de chavales, tengo entendido, y tú también míster, igual los crucéis por algún campo. Sí, pues si quieres dale tú, Jesús. Y... Vale. Sí, no, yo lo primero, daros mucho ánimo de cara al partido de Copa y que os acordéis, por ejemplo, del Escobedo de la temporada pasada que eliminó a un Málaga que estaba en una situación mejor que el actual Zaragoza y que aplantó cara al Sevilla. Y vosotros tenéis que salir a tope y a ganar, que seguro que los 1.200 del Malecón van a rugir y se van a olvidar de todos los problemas que haya para que la gimnástica tenga un partidazo contra un equipo de Europa en unas semanas. Tenéis una plantilla veterana y eso se acusa un poco por una parte de la afición de que tenéis un bloque que lleva muchos años ahí. No sé si conoces el Liga Nacional, si le has visto jugar alguna vez o conoces a los chavales. ¿Qué tal ves el futuro de la gimnástica, lo que viene por delante? Bueno, la verdad que esta temporada no he ido a ningún partido, aparte de, bueno, que no sé si estará permitido o no, por el tema del COVID, ni siquiera lo he preguntado. Y bueno, pues a ver, los chavales que suben a entrenar con nosotros, que bueno, también tengo que decir que a raíz del caso que tuvimos de COVID, pues ya no suben, pues bueno, por minimizar los riesgos y tampoco te puedo valorar cómo está el tema. Al final, bueno, eso de que la plantilla es veterana, bueno, yo creo que no se juega con el DNI. Yo creo que al final hay que mirar qué rendimiento da cada jugador en el campo, que hay jugadores con 24 años que igual están ya acabados y luego ves jugar a Modric con 35 y es el mejor del Madrid. Entonces al final yo creo que no hay que mirar la edad, sino el rendimiento que se da en el campo. Sí, además, los veteranos, vamos a llamarlo así, estáis dando mucha guerra en el campo y dais la talla. O sea, de eso no se puede dudar y quien haya visto la gimnástica en los últimos años no puede dudar de ninguno de la plantilla. ¿Cómo ves el nivel del fútbol cántabro estos últimos años? ¿Subisteis, lo tuvisteis complicado en la segunda B? ¿Cómo veis el nivel y que pueda haber otro equipo cántabro, que esperemos que sea la gimnástica, en una categoría superior? Bueno, a ver, yo la verdad que sinceramente creo que el nivel general en los últimos años ha bajado, yo creo que un poco por tema económico, de que hay muchos jugadores que dejan el fútbol porque, bueno, al final no compensa los sueldos que pagan muchos equipos que igual hace años pues pagaban más, pero sí que es verdad que hay gente buena, buenos equipos y los equipos de la parte de alta, pues bueno, al final pues están a un nivel que, bueno, con 4 o 5 retoques pues puedes llegar a competir en segunda B pues como está haciendo el Laredo. Y sí, al final el año que viene pues no solo va a haber uno, sino que va a haber 3 mínimo y si se salva el Laredo pues serán 4 los cántabros. Así que bueno, ya veremos. ¿Ves a la gimnástica metiéndose ahí y luchando hasta el final? Espero Hombre, que sí. es nuestra Si dice que obligación. no le matan. Claro, claro. Nada, es nuestra obligación. Lo he dicho antes que al final pues la gimnástica debería de ganar la liga con solvencia y si no lo ganamos pues por lo menos tendremos que conseguir el ascenso. Una cosa te voy a decir, Hugo, en relación a lo que decía Jesús, y le has contestado que es verdad, ¿no? Que muchos futbolistas al final pues deciden, mira, pues jugar igual de manera más amateur o incluso irse a jugar al fútbol 7 y centrarse en su vida laboral en otra cosa porque los sueldos no van acordes a quizá la categoría y al final pues deciden pues tener una vida más sencilla y un trabajo que les dé más estabilidad que el de futbolista, que al final tienes que andar por ahí viajando, que a veces vas a clubes que no sabes si te van a pagar y tienes que andar en guerras. Pero sí que es cierto que igual lo que noto yo una mejoría en el fútbol cántabro, por lo menos, es igual en el nivel de los técnicos, ¿no? De la preparación de los entrenadores. Creo que incluso en categorías regionales por debajo de la tercera, te encuentras ya entrenadores que se preparan muchísimo los partidos, que trabajan muchísimo tema táctico, que igual en relación a hace unos años, pues era más difícil de ver. No sé si estás de acuerdo con esta visión que tengo yo. Un poco romántica. Bueno, creo que, a ver, el fútbol ha cambiado y hoy en día pues sí que es verdad que
que es común eso de, bueno, ver vídeos y ver cosas, ¿no? Pero bueno, también pues se exige un poco más la titulación y demás para poderte dar el carnet de entrenador. Pero bueno, yo no pienso que un entrenador de hace 10 o 15 años estuviera menos preparado que uno de ahora. Pues simplemente pues era otro fútbol, era otra manera de entrenar. Y yo no sé si lo de ahora es mejor o lo de antes era mejor, no lo sé, la verdad. Ahí Sí. es que tampoco me quiero mojar porque no sé qué decirte. Yo he tenido buenos entrenadores recientemente y buenos entrenadores hace muchos años. Al final, pues simplemente yo creo que lo que ha cambiado es eso, que ahora hay más tecnología, hay muchos partidos grabados, que antes era prácticamente imposible tener un partido en vídeo de tercera división y en eso ha cambiado el fútbol, pero yo creo que eso, hace 20 años había entrenadores buenos y ahora hay entrenadores buenos y dentro de 20 años pues habrá entrenadores buenos, igual que los habrá malos. Y además hay que decir bueno, que la titulación no te hace ver el fútbol mejor que uno que igual no tiene tanta titulación, pero que lo ve. Y también quiero decir, yo por ejemplo la tengo de míster a Juan Abando, que es un fenómeno, y es de la vieja escuela, y es un fenómeno de entrenador. Y además, mira, Hugo Vitienes es uno de los jugadores que más le gusta de la tercera Juan, que siempre lo dice. En todas las transmisiones que tiene oportunidad de narrar, de comentar la gimnástica, lo dice. Además que ha sido jugador del Club Blanqueazul y lo dice mucho, ¿no? Y es verdad, muchas veces nos fijamos mucho en eso, de que ve muchos vídeos y tal. Bueno, mira muchos vídeos, ver cómo funciona el equipo rival y cómo es otra historia, ¿no? Jesús, tú que también que andas en esto del que estás sacando carnes de entrenador, ya vas por el B, también igual estás de acuerdo con esto. Sí, a ver, yo creo que ha cambiado los medios. Ahora hay más medios que antes. Antes Sí. era un fútbol más tradicional. Y pues de acuerdo con lo que decías, al final no te hacen falta tener más medios para ver ese fútbol, ni titulaciones, ni como decía Hugo antes, la edad, el DNI. Al final es saber de fútbol, vivir de fútbol y comerte mucho fútbol, que es lo importante. Sí, bueno, pues eso, lo que os he dicho, que bueno, que entrenadores buenos y malos habrá siempre y que lo único que ha evolucionado ha sido pues un poco la tecnología y la manera de jugar, también pues los campos y demás, que antes había más barro y ahora menos. Y bueno, y Juan, pues eso, Juan al final me tiene cariño de cuando me tuvo en la selección y por eso lo dice. Sí que es verdad que se nota ese cariño, pero bueno, también es verdad que Hugo Vitienes es uno de los mejores jugadores de tercera, ¿eh? Hay que decirlo, no porque nos haya atendido y tal, que no es por peloteo, pero es verdad, es uno de los jugadores destacados siempre de todas las temporadas de la gimnástica, ¿no? Y al final eso es por algo. No, muchas Sí. gracias. Bueno, yo quería hacer una pregunta muy rápida, si has terminado, Jesús, o si tienes alguna más, dispara tú. No, Jesús. dale, Pablo. Vale, yo quería comentarte respecto al partido del Zaragoza del miércoles, si vosotros, tal y como está la situación del equipo ahora mismo, si lo veis como algo que puede ser un posible punto de inflexión ahora que vuelve el público y intentar dar una buena imagen ante un equipo de segunda, o si lo veis más como un partido que hay que pasar, que es muy bonito, que es muy ilusionante, pero que tiene que pasar y centraros en vuestro objetivo, que como hablábamos antes, tiene que ser sí o sí el ascenso. No sé cómo lo veis. No lo veo, yo creo que, o sea, yo personalmente no lo veo ni una cosa ni la otra. Yo creo que al final es un partido más que tenemos que intentar ganar, pues por lo que he dicho antes del tema económico, sobre todo, que realmente lo más importante para nosotros tiene que ser la liga, porque al final yo creo que un poco, casi te diría que la viabilidad del club pasa porque ascendamos. Sí. Y al final, pues eso es lo importante, pero bueno, creo que no tenemos que tirar este partido y que tenemos que tomarle como si fuese otro partido más de liga, intentar ganarle y bueno, pues eso, darle una inyección económica también al club y darnos una alegría a nosotros y poder enfrentarnos a un equipo de Europa en la próxima ronda. Pues sí, la verdad es que sería bonito volver a ver una noche bonita de copa en el Malecón. Miguel, no sé si quieres tú hacer alguna pregunta. Sí, quería preguntarle primero si esta temporada os veis con capacidad para poder ascender a Segunda B y si de aquí a unos años os veis con estabilidad en esta categoría. Bueno, a ver, por partes, yo creo que al final plantilla para luchar por el ascenso este año, habiendo 3 plazas en Cantabria,
Yo creo que tenemos plantilla de sobra y bueno, pues tenemos que mejorar para conseguirlo. Y luego, la estabilidad, pues bueno, eso dependerá de una vez que se ascienda, pues qué refuerzos se hacen, cómo se plantea el club la categoría, porque al final, bueno, si asciendes y no haces bien las cosas, pues te puede pasar como nos pasó de volver a descender. Pero vamos, yo creo que el club con la masa social que tiene, la infraestructura, ahora mismo supuestamente está bastante saneado. Yo creo que si conseguimos ascender, lo mínimo es una estabilidad en segunda B y en 2 o 3 años intentar ya el ascenso a la segunda pro o como se llame esta nueva categoría que han creado, que yo creo que al final ese es el sitio natural de un club de una ciudad de 50.000 habitantes. ¿Crees que hace 2 años, digamos, se dejó pasar un poco ese tren de haber conseguido una estabilidad en segunda B? Que pudo haber estado Bueno, ahí, el haber aguantado un año más, quizá le hubiese dado al club un poco más de empaque para aguantar ahí un proyecto nuevo y seguir en segunda B unos años. sí, está claro que si hubiésemos conseguido la permanencia, pues habría sido fundamental para el club. Pero bueno, también eran unas circunstancias diferentes que al final se subió con el agua al cuello prácticamente en el tema económico, pagando a última hora y sin dinero para hacer una plantilla competitiva. Y bueno, también bueno, hubo mala suerte, que se empezó mal y bueno, no acompañaron las cosas. Al final, pues también creo que se tardó en tomar decisiones desde la directiva a la hora de cambiar de entrenador y bueno, cuando llegó el nuevo entrenador pues ya era demasiado tarde y nos quedamos al final, remamos para morir en la orilla y bueno, Sí. pues sí que hubiera sido muy importante para el club habernos salvado porque hubiera supuesto ya prácticamente sanear económicamente el club y poder la siguiente temporada iniciarla con un equipo de garantías para conseguir la permanencia, pero bueno, al final las cosas fueron así, había ese hándicap del dinero y pues no salió. Y ahora pues bueno, tenemos la oportunidad de volver a ascender y aunque no sea la misma categoría que hace 3 años, pues creo que si ascendemos sí que va a haber posibilidades de hacer un equipo que se mantenga con solvencia. Quizá esta reestructuración a la que ha dado lugar el COVID es una oportunidad para que equipos que han bailado un poco entre dos categorías, como ha sido la gimnástica, se puedan consolidar en una ya definitivamente, ¿no? Que es lo que decías tú. Sí, al final, bueno, ya he dicho antes que pienso que la categoría que le corresponde a este club es la segunda B Pro, bueno, por eso, porque es una ciudad de 50.000 habitantes. Sí. Cuando hemos jugado en segunda B, pues éramos el tercer o cuarto equipo con más socios y al final, pues debes de ser un equipo que aspire a más que estar en esta nueva segunda B. Pero sí que es verdad que también para el club creo que puede ser que, o sea, que es una categoría que es un salto importante porque al final, bueno, pues vas a pasar de jugar contra 20 equipos de Cantabria a estar 3 o 4 de Cantabria y bueno, pues equipos también con cierta historia, pues como puede ser el Baracaldo o, bueno, no sé, equipos así de ese estilo, no sé quién más que habrá por ahí que histórico así que puede mantenerse en segunda B y no ascender, pero bueno, va a ser más competitiva, puedes atraer a más público y tener más ingresos que al final creo que la tercera división para la gimnástica está suponiendo pues una agonía porque al final tienes a los socios de toda la vida, pero es difícil captar nuevos aficionados cuando te estás enfrentando a equipos que no quiero faltaros el respeto, pero al final pues son equipos como el Barreda, que es un barrio de Torrelavega y Claro. no sé, pues a la gente no le llama pagar la entrada para ir a ver un partido gimnástica Barreda, salvo que sean pues socios de toda la vida que están ahí por amor al club. Para crecer hay que ascender sí o sí, eso está clarísimo. Fíjate incluso también, ¿no? El derbi, ¿no? El derbi cuando el año de Segunda División B, que fue espectacular el ambiente tanto en los campos de Sport del Sardinero como en el Malecón, ¿no? Eso, a ese año se enganchó mucho al gimnasticismo,
porque había una gran ilusión, por ejemplo, de esos dos partidos, ¿no? De Derbi Cántabro, que hacía muchos años, y lo que decía Pablo, al final no se aprovechó para intentar aguantar y mantener esa masa social que sí que en ese ascenso se volcó. Yo creo que tuvisteis muchos socios el último año en Segunda B. Lo que pasa que luego, pues eso, el descenso pinchó la burbuja que se había creado, pero vamos, que da la sensación, no sé si estás de acuerdo, Hugo, de que cuando la Gimnástica consigue ese ascenso, consigue ese pasito hacia arriba, la gente acompaña, ¿no? Ya más allá de los más fieles y de los que están siempre, sí que la ciudad de Torrelavega se vuelca a sacar su carnet de socio y a involucrarse un poquito más, ¿no? Y ese tiene que ser el gran objetivo, volverles a traer al malecón, ¿no? Sí, es que está claro, al final a la gente para que te dé, tú también le tienes que dar algo y bueno, yo creo que en la ciudad la gente está deseando que la Gimnástica vuelva a Segunda B para volver a ir al campo. Ya no solo el derbi, que al final el derbi es una anécdota, se llenó el campo y demás, pero todos los partidos de casa había más de 2.000, cerca de 3.000 personas la mayoría de partidos, y aunque jugases contra el Leioa, ¿sabes? Que es que al final la gente quería ver fútbol y esos partidos pues le llaman y por eso va. Y como te digo, pues ahora mismo tú ves los partidos, bueno, esta temporada no, pero bueno, estos años en tercera tú ves los partidos de la Gimnástica de casa y a lo mejor tenemos 1.400 socios, que no lo sé, me estoy inventando, pero bueno, más de 1.000 seguro, y en las gradas hay 400 personas, el resto se sacan el carné por ayudar al club, pero es que ni siquiera van a los partidos. Y en cuanto la gente vio que podíamos volver a una categoría que llama a ir a ver los partidos, pues mismamente el partido contra el Mallorca en el ascenso estuvo el campo con 4.000 personas y luego pues eso, no sé el número de socios que se harían esa temporada, pero sí que todos los partidos de casa pues fue mucha gente, a los desplazamientos de fuera también viajó la gente con nosotros y pues la gente está deseando que el equipo ascienda. Muy bien, pues si alguno tiene alguna pregunta más para Hugo. Sí, Luz. veremos a Hugo Vitienes un par de años más con la camiseta de la Gimnástica. No te quiero meter en ningún lío, ¿eh? No lo sé, a ver, yo creo que todavía soy joven. Si fuera por mí, pues sí, yo creo que sí seguiría, pero bueno, tampoco depende de mí, ni, o sea, yo que sé, al final, pues cuando acabe la temporada veremos que termino contrato y veremos a ver, porque a priori parece que la junta directiva no va a seguir, tendrá que venir otra junta directiva y tomará las decisiones que crea convenientes y ya se verá. A ver, ya te digo, a mí personalmente, pues sí me gustaría seguir, pero no depende de mí ni sé lo que va a pasar de aquí a mayo. Ahí Pero dices, si ¿no? tienes la Está el tema de renovación en la la... mesa, la firmas. Bueno, a ver, depende ya. Esto es como todo, ¿no? Al final, pues bueno, habrá que hablar y ver qué idea tienen ellos o quién esté en ese momento. Y bueno, no sé, ya se verá. Ya te digo que aquí estoy a gusto, sí me gustaría seguir, pero bueno, ya se verá cuando acabe la temporada. Eres casi un men of club ya en la Gimnástica, ¿no, Hugo? Sentimentalmente está claro que tú con la Gimnástica, como el gimnasticismo contigo como jugador de la Gimnástica, ahí estáis muy unidos y eso pesará en la negociación también, cuando se dé, que yo creo que se tiene que dar. Aunque seguro que ahora que has dicho que acabas el contrato hay un montón de equipos cántabros tomando nota ahora para llamarte en caso de que no vaya bien la cosa con la Gimnástica. Bueno, a ver, ya llevo muchos años, siempre he sido de la gimnástica, la verdad, desde niño. Y bueno, pues sí me gustaría, ya te digo, es que me gustaría seguir, pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos porque hasta que llegue final de temporada puede pasar de todo. Y entonces, pues se verá, ya veremos. Bueno, porque se crea aquí un silencio un poco. Estaba yo pensando, evidentemente no te puedo poner en el compromiso, pero sí que decías lo de la junta directiva. Hoy salía el presidente de la junta directiva actual diciendo que sí que para marzo, abril, mayo que se van a celebrar esas elecciones, ¿no? Que se llevan tanto tiempo pidiendo por parte del gimnasticismo. Toda esta historia y vosotros como equipo, por lo que hablábamos antes, es lo que está siendo uno de los temas principales de ese cisma social o de ese ambiente enrarecido en el estadio deportivo.
os mantenéis al margen, ¿no? Y viendo los toros desde la barrera, no os podéis meter al lío ni a dar vuestra opinión y midiendo mucho las palabras, ¿no? En este tipo de situaciones. A ver, nosotros somos jugadores de la gimnástica, no somos jugadores de una junta directiva o de un entrenador o de un director deportivo. Al final representamos al club y nos debemos al club. En este caso, pues nuestro jefe es la directiva actual, pero si alguien tiene contrato de 3 o 4 temporadas, pues seguirá siendo jugador de la gimnástica independientemente de que cambie la directiva. Así que nosotros al final no entramos en esos temas y hacemos nuestro trabajo, que es ir a entrenar y jugar. Muy bien. Jesús, ¿querías decir algo? No. Vale, bueno, pues si os parece, vamos despidiéndonos ya. Si ninguno tiene ninguna pregunta más, porque ya se nos está haciendo tarde y Hugo tendrá que descansar, que el miércoles tiene un partido muy importante. A ver si luego nos van a decir que le hemos dejado aquí trasnochando y luego nos ríen. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y solo una última pregunta más que me mandan a hacerte desde la dirección del canal para dar un poco de promoción, ya que tenemos una cara conocida aquí, y es si el próximo 30 de diciembre vas a ver las campanadas en Relinchu TV en un especial en el que va a estar Lipe, que nos lo ha confirmado antes. Pues no lo sabía, pero bueno, habrá que verlo, a ver qué nos cuenta. Vale, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte para el miércoles y sobre todo para lo que queda de temporada, que la gimnástica es un histórico y tiene que estar donde se merece. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Hugo. Vale, gracias a vosotros, que como os he dicho cuando hemos arrancado, al final hay pocos medios que siguen la tercera división y es de agradecer. Un saludo. Un abrazo, Hugo. Un saludo, cuídate mucho. Adiós. Vale, bueno, nos hemos pasado un poco de hora. Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo sentimos, ibas a entrar a las 10 en punto y estás entrando a las 11 menos 20. Lo sentimos mucho. No pasa nada, no pasa nada. Ha sido una entrevista muy interesante, ¿no? Con el jugador gimnástico y yo creo que merecía la pena. Bueno, pues ahora es tu momento, es el momento, como siempre, del fútbol femenino en Santander Prau, así que todo tuyo. Nada, pues empezamos, si os parece, por Reto Iberdrola, donde el Racing Feminas conseguía empatar a 1 contra el Atlético de Madrid B, un Atlético de Madrid B que era el líder de la categoría. El Racing Feminas venía a atravesar una mala racha y empezaba marcando en el minuto 1, además el Racing Feminas, el 1, el 2 más o menos, con ese gol que llegó de Alexa Maribar, la jugadora racinguista, minuto 1 concretamente, y en el 53 Andrea López Núñez pues empataba para las colchoneras el partido, que hasta ese momento iba ganando el Racing, que sí que tuvo mala suerte, pero bueno, un partido desde luego interesante. La próxima jornada para el máximo representativo cántabro será en casa, domingo a las 12, contra el Peluquería Mixta Friol, un partido que se podrá seguir por el canal de streaming del Racing Féminas. En la tabla clasificatoria, debido al empate de las colchoneras, líder es el Oviedo Moderno con 13 puntos, segundo el Atlético Madrid B con 12, un punto menos tiene el Madrid B, que es 11, y cuarto es el Racing Féminas con 10. Ahí hay un poco de corte, porque el siguiente es el Parque Sol con 7 puntos. 5 tiene el Peluquería Mixta Friol de Lugo, que es el próximo rival del Racing. Donde también han estado interesantes las cosas es en la Primera Nacional, en el grupo 1B, porque hemos tenido 2 derbis. Uno de ellos, el Racing Féminas, el primero que se disputó, domingo 12 menos cuarto, se disputó. El Racing Féminas B ganaba 3-2 al Monte en el Municipal de Santa Ana. Un partido que estuvo emocionante hasta el final. El Monte tuvo posibilidades de empatar el partido hasta los últimos minutos. Un paso importante para las racinguistas. Y sí que sentó psicológicamente, ha sentado como un jarro de agua fría en el equipo de la Bajada de San Juan. Venían de conseguir sus primeros 3 puntos, iban perdiendo 1-0, consiguieron empatar, se pusieron 3-1, consiguieron acortar distancias, así que para las de Manu Gestera ha sido un jarro de agua fría. El otro derbi perdió el Castro 2-4 contra el Oceja Gimnástica. Fue bastante superior el equipo de el Oceja Gimnástica. Además, Ana hizo doblete por parte del Oceja Gimnástica. En la próxima jornada,
tenemos el Oceja, Racing Féminas B, otro derbi cántabro, el Oviedo Moderno B, Castro y el Monte Llanera. En la clasificación, rápidamente os digo cómo está la situación. En esta clasificación que la lidera el Oviedo Moderno B con 15 puntos. El Oviedo Moderno A, fíjate, lidera Reto Iberdrola, cómo están las cosas por Oviedo. Segundo es el Gijón Fútbol Femenino, 11 puntos, mismos que el Llanera, que es tercero, un punto menos. Tiene el Racing Féminas B, que es cuarto. Quinto es el Oceja con 9 puntos. Sexto es el Sporting de Gijón B con 7. Séptimo el Monte con 5. Y octavo el Castro con 0 puntos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Y de nuevo pedirte perdón porque nos hemos estirado un montón con la entrevista. Pero bueno, siempre es interesante hacer un poco el repaso del fútbol femenino, que cada día está más presente, como sabéis, incluso la semana pasada con la entrevista que tuvimos aquí con Hanna. Sí, muy interesante aquella entrevista. Un placer y menudas ganas tengo de ver a Lipe dando las campanadas. Leía por aquí en los comentarios, vestido de la Pedroche, pues... Sí, no, estoy recibiendo muchísimas proposiciones y todas ellas indecentes, tengo que decirlo. O sea, me están proponiendo con el traje de Borat, que si vestido de la Pedroche, que si solo con las zapatillas del Racing, en fin, o sea, todos los rombos para arriba, vamos. Pues nada, dejaremos ahí la incertidumbre respecto a las campanadas que vamos a ver en Relincho TV. Veo aquí a Quitos rápidamente, que me comenta Quitos que qué guapo el Candelario. No es el baño, esto es la cocina. Que no engañe la baldosa. Pero... No, pero el Candelario es un buen punto a tu favor. Sí, Eso sí que es verdad. No, yo voy a escribir el nuevo, que este es el del 2020, que por suerte ya termina. Tengo que ir a por el 2021. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Lipe, no sé si querías hacer una última valoración, que nos contabas antes un poco. Sí, sé que me gustaría porque si me muerdo la lengua me enveneno, ¿no? Y yo la verdad es que en el tema de la gimnástica siempre he sido muy claro. En la etapa que he terminado recientemente en Teiba FM han sido 2 temporadas y media y evidentemente en esas 2 temporadas y media, fíjate si ha pasado cosas en el mundo del deporte cántabro, pero en concreto en esta gimnástica de Torrelavega, que lo hablábamos con Hugo Vitienes, ¿no? Ha sido un equipo que ascendió, que estuvo en Segunda División B. La verdad que fue una mala temporada. Yo creo que Hugo ahí la ha dejado caer, ¿no? Pero quizá la directiva se equivocó en tardar tanto en reemplazar a Pablo Lago, que era el entrenador actual en esos momentos y que al final pues lastró la temporada deportivamente. Bueno, yo creo que siempre he tratado de ser objetivo. Esto a veces no se ha entendido muy bien por parte del gimnasticismo. A veces cuando dabas la palabra, pues quizá a la actual directiva, evidentemente en voz de su presidente Tomás Bustamante, parecía como que uno estaba a favor de, y nada más lejos de la realidad. Creo que ahí hacía mi cometido, como lo he hecho durante toda mi vida. Además, he tenido la suerte de estar siempre en medios que jamás me han puesto ningún tipo de cortapisa, ni ningún tipo me han dado ningún tipo de directriz, porque además si me lo hubieran dado, pues hubiese sido mi último momento en ese medio, ¿no? En concreto, pero como no ha sucedido, siempre me he sentido muy libre de decir lo que he pensado y de lo que he creído. Y con el tema de la gimnástica a veces es delicado, porque entiendo, en los últimos años creo que la directiva presidida por Tomás Bustamante ha hecho cosas mal, como también ha hecho cosas bien económicamente, y también lo hemos comentado en la entrevista, ha reducido muchísimo la deuda que tenía la gimnástica, que era muy gorda, y era muy difícil con esa deuda conseguir el ascenso y conseguir económicamente, además, poder competir en la categoría de Segunda B, y lo consiguieron, y creo que eso hay que darle su valor, como en otras cosas lo habrán hecho muy mal. Por ejemplo, tenemos a Álvaro en el fútbol femenino. Creo que no se ha gestionado bien el fútbol femenino por parte de la gimnástica y de la directiva de Tomás Bustamante. Y hay muchas cosas por las cuales atacar. Sí, Álvaro. El tercer equipo que tiene la gimnástica empezó teniendo la gimnástica de Torrelavega, que duró un año, creo recordar, desapareció. Después sí que heredó al Bimenor, cuando el Bimenor dejó colgado a las jugadoras lideradas por Oruña, por María Jesús Oruña. Las hizo suyas y este año se juntó con el Oceja para hacer un equipo más fuerte y se olvidó de esa gimnástica. Es decir, es el tercer proyecto de fútbol femenino y en 4 o 5 años. Muy cuestionable porque además desde la directiva y Tomás Bustamante en concreto siempre ha vendido que para él el fútbol femenino era el futuro y que era una
cuestión muy importante para la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega y por lo tanto se han hecho mal las cosas y no pasa nada por decirlo. Lo de Distributalia olió fatal desde el primer momento, pues no pasa nada por decirlo. Y yo siempre lo que digo, he tratado de dar voz tanto a Tomás Bustamante, que siempre además es un tipo súper accesible y hay que decirlo, y siempre está dispuesto a hablar y a atender, por lo menos a mí, siempre me ha dado facilidades y siempre no me ha rehuido a ninguna pregunta jamás. Y luego, allá cada cual, ¿no? El que está al otro lado decide si se lo cree, si no se lo cree, si le parece bien o le parece mal. Pero también he dado voz a Siro del Barrio, que digamos que es un poco como el que encabeza y es la cabeza visible de ese grupo opositor. Lo que sí que me molesta a veces es que parece que tenemos que seguir una corriente, ¿no? En los medios de comunicación cuando se habla de la gimnástica. Y no es así. De hecho, bueno, nos ha llegado una sugerencia al programa que me ha parecido un tanto surrealista de una serie de cosas a decir a Hugo Vitienes, que creo que no es Hugo Vitienes y me parece que bastante ha hablado y bastante ha sido claro en temas que igual otro futbolista pues no lo hubiese sido, pero creo que hay cuestiones Sí que no se han tienen nada mojado, que en ver. eso totalmente de Sí, acuerdo contigo, Lipe. pero Sí. creo que hay cuestiones que no tienen nada que ver con el futbolista, ni siquiera con el entrenador. Hay cuestiones que son de club y habrá que mirar al club. Y en la gimnástica de Torrelavega, hay que decirlo muy claro, al presidente lo han elegido sus socios, no ningunos otros. Este tío no ha llegado ahí dando un golpe de estado. Tomás Bustamante le votaron los socios de la gimnástica. ¿De qué es esclavo Tomás Bustamante? De que dijo en su día que cada 2 años iba a poner su cargo a disposición. No tiene la obligación, porque por estatutos es cada 4 años. Ahora él se comprometió a eso y le está pesando su palabra y le tocaba hacerlo. Pero luego ha habido una serie de acontecimientos que lo siento mucho, pero yo no le compro a la oposición de que ha alargado el chicle porque él ha querido. Hombre, no lo compro porque ha habido una serie de circunstancias que han hecho que se retrase eso. A pesar de que sí que posiblemente también a Tomás le haya venido bien, ¿no? Para alargar esto y pues poder un poco encaminar su salida del club, porque hoy ya en un medio de comunicación, el Delirio Montañés, pues ha salido diciendo en una entrevista que bueno, que sí, que en marzo, abril, mayo, que en esas fechas va a celebrar esa asamblea extraordinaria, que va a convocar elecciones y que posiblemente ni se presente. Y bueno, y me parece que luego, pues Tomás Bustamante será un tipo que su gestión que dará muy mal vista por muchos gimnásticos, pero también hay otros que lo ven bien. Y a lo que voy, y ya termino, es que creo que nuestro cometido aquí, o por lo menos yo donde esté, mi cometido no va a ser hacer la campaña ni el altavoz de nadie. Altavoz del deporte cántabro y de quien lo necesite, evidentemente, pero no para tomar partido en una guerra entre dos partes. Yo creo que para eso no están los medios, están para dar voz a ambas partes, como es lógico, con la mayor objetividad posible y luego que la gente decida cuál cree o a cuál apoya, porque tienen una ventaja los gimnásticos. Es un club que es de los socios, no es una sociedad anónima deportiva. Y mira, en eso sí que ha sido polémico Tomás y siempre lo ha dicho, que él cree que el camino de la gimnástica para el futuro tiene que pasar por ser una sociedad anónima deportiva. Bueno, pues unos están de acuerdo y otros no, pero es cierto que él ha sido votado por los socios y que la manera de sacarle era una moción de censura que no se ha dado. A partir de ahí, Siro del Barrio encabeza ese grupo opositor y de gente descontenta del gimnasticismo con todo el derecho del mundo y hacer su campaña y hacer, cuando se convoquen las elecciones, una campaña y presentarse a ser presidente Siro o quien sea. Y bueno, y veremos qué pasa. Bueno, ya estoy diciendo, Tomás parece que no se va a presentar o dice que valora no presentarse y ya sí que llevo bastante tiempo oyendo que en Torrelavega hay gente del fútbol y gente con bastante poder adquisitivo, con bastante pasta para poder afrontar el reto de asumir la gimnástica y que quizás salga una candidatura que no sea ni la del grupo opositor ni la de Tomás. Veremos, eso lo contaremos cuando se vaya sucediendo. Pero me parece que poco bien hace a la institución también ese estado de guerra civilismo y creo que incluso lo hemos vivido en el racinguismo y en el Racing y lo hemos vivido y por lo tanto desde la experiencia digo que muchas veces el decir todo mal no es lo justo, porque hay veces que justos pagan por pecadores, ¿no? Y muchas veces el decir todo mal, no. Bueno, hay veces que hay gente que no tiene culpa y que les perjudica este estado de crispación, ¿no? Aunque evidentemente con esto del COVID y que no se puede ir al campo, por lo que hemos hablado con Hugo, al final, y lo hemos hablado también en cuestión del Racing, pues al final pues queda un poco la cosa deslucida y no se monta tanto follón en los días de partido, que es cuando al final la gente se puede expresar, ¿no? Y cuando se junta todo el mundo y se puede manifestar más de manera más unánime, pues el descontento o no. Pero lo quería decir porque me parece que siempre que se habla de la gimnástica desde hace un tiempo, parece que hay que tomar partido y no lo veo justo. Creo que lo justo es, pues oye, contar lo que pasa
y que cada cual dé su versión y a partir de ahí ya está, pero no tomar partido. No creo que tengamos que hacer campaña a nadie, sino dar voz a quienes pues tengan algo que decir en esa situación y sobre todo por la institución y ya hablando desde fuera, porque como racinguista pues es algo que no me afecta, no soy gimnástico y por lo tanto no me afecta sentimentalmente la situación, pero sí que creo que a veces puede perjudicar también al equipo, ¿no? Aunque en esta situación de COVID, ya digo, un poco menos porque no se puede ir al campo. Sí, la gimnástica que vive en ese permanente estado al filo de la navaja prácticamente, en el alambre, un poco entre la desaparición y el sobrevivir, y ya son muchos años así y eso acaba haciendo mucho daño al club como entidad y también incluso a la masa social que se acaba cansando porque ya son probablemente décadas en un momento muy malo de la gimnástica y sobreviviendo con poco, con ascensos como el de hace 3 años que acaba en un descenso al año siguiente. Pero bueno, la situación de la gimnástica nos daría para llenar horas y horas de debate y yo tengo que hacer un poco de abogado del diablo porque, bueno, solemos tener 1 hora de programa, nos hemos alargado un poco y creo que tenemos que ir cerrando, pero la verdad es que yo creo que ha sido espectacular la entrevista que hemos tenido con Hugo. Y no sé si alguno queréis hacer una valoración final o vamos terminando ya por hoy. ¿Nada? Perfecto, pues nada. Les he dejado mudos, Pablo, les he dejado mudos. El speech, te han dicho, cualquiera dice algo. Acabas de hacer un speech que nos has dejado a todos. Y bueno, pues nada, daros las gracias a todos los que habéis estado, a todos los que habéis estado viendo la entrevista y emplazaros al jueves, que tenemos un especial de Copa, vuelve la Copa del Rey y nosotros vamos a estar ahí, vamos a hacer un previo y un post. Volverá Quitos, que ya he visto que hay gente que le ha echado de menos, aunque ha estado él también por los comentarios. Y nada, muchísimas gracias a los 3, muchísimas gracias también a Álvaro, que nos ha acompañado con el fútbol femenino, que ya sé que hoy ha sido un poco cortito, pero como digo, es muy difícil meter en 1 hora todo lo que tenemos que hablar y de hecho hoy nos hemos pasado media horita y nos vemos el jueves. Muchas gracias, Lipe, Miguel, Jesús. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. El jueves 17 nos vamos de copas con la gimnástica, el Laredo y el Racing. Y después del concejo, el post con todo lo referente a los partidos del Racing y del Laredo.